Hola. Hola. Ahora sí. Sí. Hola, María. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias. Bienvenida. Gracias, igualmente. Un placer de estar aquí compartiendo vuestro espacio, ¿no? Muchísimas gracias. Una pasada. Pues te presento al círculo. Precioso, lindo. Por supuesto. Ella es María. Bueno, he visto algunos vídeos de ella que hemos hecho con Jorge y con ella es coach. Lo digo bien, es coach. Y lo que me gustó mucho de ella desde el principio es cómo la visión cuántica, ¿no? La visión cuántica, cómo lo explica y cómo apunta al mismo lugar, ¿no? que estamos haciendo nosotros, pero con otro lenguaje y práctica. Entonces dije, María, ¿quieres hacer un regalo al círculo y darnos así unas herramientas interesantes que cuadren con todo lo que estamos haciendo? Y ella siempre está disponible, o sea que un regalazo, María. No, un regalazo, Arantxa. Bueno, encantada de estar con vosotros y al contrario, para mí un regalo y poder compartir, ¿no? Todo este rato con todos vosotros. Al contrario, gracias. Pues empecé un poco con todo este mundo por la llamada esa que llevamos como dentro, ¿no? De esto no puede ser todo, ¿no? Ahí llevas Tiene que haber otra manera. de otra manera, ¿no? Era como una búsqueda de no sé qué, porque en realidad no sabes ni qué estás buscando. Luego ya descubres, ¿no? Que te estás reconociendo. Y bueno, para mí siempre fue un hobby toda la parte del crecimiento personal y demás. Y bueno, pues hice, pues seguro, como muchos de vosotros, mil cosas, ¿no? FT, Emotional Freedom Technique, PNL, biodescodificación, Magnify Healing, Zeta Healing, Reversing, PNL, programación neurolingüística, coaching, psicología transpersonal. O sea, me formé en, pues como muchos de nosotros cuando estamos en esta búsqueda, ¿no? Y yo decía, no, sí, pero no, ¿no? Y bueno, luego fue un poco cuando paré y empecé como un poco a entrelazar, ¿no? Todos esos conocimientos se fueron asentando y fue de donde surgió pues toda esta canalización, ¿no? Metodología, que es el coaching cuántico, la metodología que se usa en este coaching cuántico, ¿no? Que bueno, pues canalicé una serie de cosas que según las iba canalizando eran como, ¡hala, aquí entra todo!, ¿no? Entonces, bueno, pues era como entrelazar todo eso, ¿no? Que parecía así como tan... a través de algo muy simple, ¿no? Que nada, os daré unas pinceladas si os apetece, y de algo muy simple, pero bueno, quizás para un entendimiento como todavía más meter, ¿no? Una estructura sobre la cual entra un poco todo, ¿no? Todos los abordajes. Así que eso fue. Cuando conocí a María, lo que más me impactó fue cómo traducía a nivel práctico, cómo alquimizaba todo esto abstracto, ¿no? Todo este sentir y lo podíamos utilizar, ¿no? Que es también lo que estamos haciendo, bajarlo a tierra, ¿no? Y me resultaba muy interesante. Hoy nos trae una práctica, no sé si nos vas a dar un poquito, ¿cómo lo quieres hacer, María? Un poquito de teoría, con diapositivas me dijiste, lo que tú quieras. Sí, va a explicar un poquito, nada, muy resumido, ¿no? Con lo que es todo como el método, ¿no? El sistema. Y el propio sistema es una estructura, insisto, sobre la que entra todo lo que hay, cualquier técnica que utilicemos nosotros, de cualquier tipo, entra todo en esa estructura. Pero con la estructura para mí, ¿no? Fue como un mapa que es muy fácil, ¿no? Ver dónde estoy, ver qué es conciencia, ver qué es realidad, ¿no? Ver qué es identidad, qué es ser consciente, ¿no? Es un poco esa estructura, ¿no? Esa estructura base, ¿no? Sobre esa estructura. Así que nada. ¿Vale? Bueno, lo primero de todo, ¿visteis la película Matrix? Vale, pues bueno, la película Matrix bueno, para los que la vimos o la visteis, está, aunque parece como un poco liosa, ¿no? La base fundamentalmente utiliza muchos conceptos de programación. De hecho, el que es el protagonista, ¿cómo se llama? Bueno, el actor. El protagonista en la película, él es un programador que trabaja en una multinacional, de una empresa de software, y toda la película utiliza mucha terminología de informática, de programación, ¿no? Haciendo un poco la analogía entre lo que es la tecnología informática y nosotros. Entonces, yo cuando
bueno, pues entre una de las cosas, ¿no?, que estudié y estoy estudiando, ¿no?, en una ingeniería biomédica. En ingeniería biomédica nosotros utilizamos mucho la programación, y la programación, cuando yo empecé a estudiarla, comencé a estudiarla porque dije, wow, como todo lo que somos nosotros lo proyectamos en la realidad para entendernos, ¿no?, para hacernos conscientes. Claro, estamos proyectando la forma en cómo operamos en la tecnología. O sea, le estamos, en vez de hacer ese estudio con nosotros, estamos proyectando lo que somos en una tecnología. Pero si tú estudias la tecnología, vas a entender mucho cómo funcionamos, ¿no? Y ese fue el planteamiento de coaching cuántico, ¿no? O sea, era un coaching donde a través del estudio de toda esa tecnología entendíamos nuestra biotecnología, que no dejamos de ser, una parte de nosotros es biotecnológica, ¿no? Y bueno, pues voy a arrancar un poco por ahí. El nombre de coaching cuántico, bueno, pues se lo puse porque estudié coaching y me parecía que se quedaba, era muy bonito, pero que se quedaba en la parte de acción, 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 y para mí le faltaba como el alma, ¿no?, la conciencia y demás, y por eso creé una escuela que se llama Escuela de Coaching Cuántico, donde doy formaciones de coaching cuántico, que es uniendo esa parte tan bonita de acción y también tan guiada por la conciencia, ¿no?, por esa parte, por el alma. Y bueno, el modelo así que desarrollé, bueno, fijaos, esto es muy simple, no sé si con tanta luz podéis ver algo, ¿no? Es como una pirámide, un tetraedro, ¿sí? ¿Lo veis? ¿Vale? Sí, sí. Un tetraedro con 4 caras, ¿sí? En una de las caras está ahí ¿veis? La R de realidad, ¿sí? ¿Vale? En la otra cara está la I de identidad, ¿sí? En la otra cara está la C de conciencia, los colores tienen que ver también, pero bueno. Y en la última cara está la CS de consciencia, con el moradito, ¿no? Así que, bueno, fijaos, esto es como una estructura, es un tetraedro, y estas 4 caras vendrían a representar lo que el ser multidimensional que somos. Cuántico, la física cuántica, una de las cosas que apunta es que la onda es partícula y la partícula es onda, la naturaleza doble, esa naturaleza doble de las partículas subatómicas, que una partícula es tanto partícula como onda al mismo tiempo, es uno de los principios de la cuántica. Bien, pues si volvemos a esta pirámide, fijaos, la realidad y la identidad serían la parte partícula de la cuántica. La realidad y la identidad serían la parte partícula. Y la conciencia y la consciencia serían nuestra parte onda. Cuando estamos hablando con alguien y dices, joder, tiene buena onda, ¿no? Entonces, realmente estamos captando su nivel de conciencia, realmente, ¿no? Pero hablo de una onda, ¿no? Una onda de profundidad, ¿no? Y entonces la conciencia sería nuestra parte ondulatoria y la identidad y la realidad es nuestra parte particular, que coexisten al mismo tiempo. O sea, por eso somos seres multidimensionales. Nada nuevo para vosotros, pero sí con una terminología quizás ahí diferente. Entonces, bueno, si asumimos nuestro desdoblamiento, ¿qué significa asumir nuestro desdoblamiento? Yo he de empezar a contemplarme como un ser dual. ¿Dual qué es? Yo soy partícula, realidad, identidad, pero también soy conciencia y consciencia al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que mi parte de realidad e identidad, ¿no? La realidad, ¿qué sería? La parte física, tangible, lo que es la casa, el país donde vivo, las personas con las que me relaciono, esa es mi realidad. Cada uno tenemos una realidad, lógicamente. Y mi identidad sería la percepción que yo tengo de esa realidad que me está rodeando. Eso configura mi identidad porque es mi identidad particular. La identidad en este caso, Mónica es diferente a la de Arantxa o a la de Horacio. Cada uno tenemos una identidad que es como una firma, unas características peculiares a través de las cuales entendemos nuestra realidad, percibimos nuestra realidad. Esa es la parte partícula. Y la parte ondulatoria, en esa parte ondulatoria, conciencia y consciencia, a diferencia de nuestra parte particular, es que es atemporal. Nuestra parte particular, la realidad y la identidad son temporales.
temporales es en el pasado, hace 3 días ocurrió tal cosa, el 8 de enero es el cumpleaños de María, es mi cumpleaños justo el 8 de enero. Es decir, es una parte como ¿no? Yo puedo ir al futuro en mi mente, lógicamente, y al pasado en mi mente. Por eso la parte partícula sí puede navegar en esa temporalidad. Ahora, mi parte de conciencia y consciencia, esos 3 tiempos, presente, pasado y futuro, para la conciencia son uno, no hay división. Es decir, el pasado y el presente y el futuro coexisten en el mismo instante. Esa es nuestra parte, es indivisible, indivisible, indivisible. Entonces, claro, desde una persona, por ejemplo, es indivisible a nivel de tiempo y también la conciencia es indivisible a través de poder comprender que tú y yo somos distintas. Un ejemplo, desde la conciencia tú y yo somos uno, pero desde la partícula no. Esto es muy importante distinguirlo, porque si no yo me quedo con todo lo de Arantxa, porque como es mío, ¿no? O sea, quiero decir, esto es una... Entonces, a nivel de la conciencia, todos somos uno. Y es totalmente cierto porque la conciencia es continua, es un continuo. Pero a nivel de la realidad y la identidad, está todo partido, dividido. ¿Y para qué la parte particular está dividida? Para entender la conciencia. Bueno. Es como en la parte partícula, entonces yo en la pirámide aquí, cuando canalicé un poco esto, la realidad, fijaos, y la conciencia C son espejo, totalmente, están una en espejo con la otra. ¿Por qué? Porque la realidad, a la cual la identidad pertenece a la realidad, la realidad es el espejo, la proyección de esa conciencia una. Por eso decimos aquí en el mundo de la realidad que todo está interconectado y que nada es por casualidad. ¿Por qué? Porque la conciencia está codificada en la realidad, codificada para la identidad. Y nosotros como identidad vamos descodificando la conciencia que somos paso a paso, claro. La realidad no se puede, aunque la conciencia es un puro espejo, toda la conciencia, lo que pudo ser, lo que será y lo que es está en la realidad. Todos los inventos, todos... Yo creo que estás hablando de lo que nosotros hablamos como el perdón. Nosotros hablamos que es perdón y para perdonar también estamos siendo conscientes de esa información, ¿no? Claro, está todo codificado, está todo la realidad sería la respuesta que buscamos, porque lo que buscamos es conocernos a nosotros mismos. ¿Y quiénes somos? Esa conciencia una. Lo que pasa es que nos vamos conociendo, descodificando la conciencia de la realidad y cada uno a su ritmo, a su nivel de conciencia. Vamos haciendo esa descodificación poquito a poquito, ¿no? Yo hago una descodificación, Horacio hace otra, Arantxa hace otra, vamos, y toda esa descodificación va formando ese entrelazamiento, ¿no? De lo que va, la conciencia se va mostrando, ¿no? En una materialización, en una realidad, lógicamente, ¿no? Entonces, es hacia donde vamos, ¿no? O sea, ahora yo quería aportar un poco, entonces, claro, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo realmente, ¿no? Porque es un proceso que así descrito parece muy sencillo, muy fácil, pero ¿qué ocurre, no? ¿Por qué esta parada, ¿no? Tan grande? Claro, en esta parada tan grande, en el momento en el que nosotros como identidad, nuestra mentalidad como identidad, se toma ese protagonismo hacedor, cuando realmente somos meros descodificadores de la conciencia a través de la realidad. Cuando nosotros tomamos el papel de hacedores, ves, o sea, esto es por mí, esto lo he hecho yo, ahí lo que ocurre es que esa descodificación de la realidad, o pensamos que las cosas deberían de ser de un modo que no son, en el momento en el que negamos la realidad, nos estamos negando la posibilidad de descodificar lo que somos. ¿Qué sería negar la realidad? Por ejemplo, justificar la conducta de alguien. Alguien ha robado.
No, bueno, pobre, en realidad, tal. En el momento en que justifico lo que es un robo, que no es ni bueno ni malo, es un robo, es una mentira, es una manipulación, es. En el momento en que justifico, maquillo la realidad, tanto del otro como la mía, y a la inversa, en el momento en que estoy yo como identidad justificándome, lo que hago es cortar el acceso a través de mí de poder ser una herramienta descodificadora de la conciencia a través de la realidad. Y ahí es donde comienza mi disfunción como herramienta para la conciencia, como identidad, como... Ahí es donde mi alma queda secuestrada, atrapada. Porque mi identidad no asume su función, que sería, si asumes tu función, es tu alma realmente, ya tu identidad sería tu alma, eres uno, ¿no? Con eso. Entonces esto es todo lo que hemos estado viviendo, que obviamente ya lo sabéis, todo lo que hemos estado viviendo ha sido un proceso de negación de la realidad constante por falta, lógicamente, de mucha información, porque evidentemente era un ciclo que teníamos que conocer, ¿no? Que era transitar esa ceguera, ¿no? Para ahora transitar lo que es la caída del velo, ¿no? Que sería el velo es de reconocernos como seres multidimensionales, aplicarlo en el día a día, y para poder hacer eso, insisto, aparte del conocimiento, que es súper importante, pues sin conocimiento no hay aplicación, la aplicación parte de esa práctica, ¿no? Del día a día a nivel personal. En el momento en el que yo quiero que algo no sea como es, cualquier suceso que sucede es para ser descodificado, no para ser analizado ni enjuiciado, lógicamente, ni juzgado. Entonces es partir, ¿no? Es una percepción de la realidad, un abordaje de la realidad muy diferente a me encuentro con la realidad y quiero cambiarla, ¿no? Ese es el abordaje que hemos estado muchas veces. ¿Cómo cambio mi realidad, ¿no? ¿Cómo soy una mejor versión de mí mismo? ¿Cómo, ¿no? Es un poco el abordaje. Claro, esta perspectiva es cuando sucede algo, aunque obviamente muchas veces nos mueve a la identidad, ¿no? Se generan, hay muchas emociones y demás, mueve a la identidad. Esta percepción es ¿qué código hay aquí? ¿Qué código hay de esa conciencia para mí? Para mí, yo voy a conocerme a través precisamente de este hecho que aparentemente quiero negar, ¿no? O niego, ¿no? Que puede ser cualquier suceso, ¿no? Una enfermedad. Entonces, claro, es una perspectiva, entender cuando Jesucristo, ¿no? Cogiendo un poco como ejemplo, decía, ay, me negarás, ¿no? 3 veces y más, ¿no? La negación, claro, se refería a negar la realidad. Pero también Jesucristo decía, coge una manzana y ahí estoy yo, mira un pájaro y ahí estoy yo. Era una forma de decirnos que si niegas la realidad, niegas la conciencia que eres, porque la realidad es una proyección, es un espejo de la conciencia. Luego, las respuestas no son lo que nos interesa, porque la realidad es respuesta. O sea, todas las respuestas están en los sucesos que nos suceden. Lo que el acceso sería hacer esa descodificación, el proceso de descodificación, que es todo un proceso, de esos datos que están viniendo a través de ese suceso. Y el primer paso, ¿no? Súper importante, es esta perspectiva. Esto me está informando de algo. Aunque no lo vea en este momento, si me doy el espacio, la perspectiva, si tomo perspectiva y no quiero buscarlo, en la descodificación de esa conciencia a través de esa realidad se va a ejecutar sola. Porque nuestro cerebro descodifica si no abortamos la operación, que sería buscar, analizar, intentar entender, ¿no? Es un poco al revés, ¿no? Cuanto menos quieras saber, más tu cerebro va a funcionar, nuestra mentalidad va a funcionar, nuestra mente funciona descodificando y no interpretando. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Entonces, es que es lo mismo, pero ella lo totalmente. Es lo mismo con otro vocabulario. Con otro vocabulario, pero es lo mismo. Por eso es tan maravilloso el proyecto de María, porque lo hace muy práctico también, ¿no? Ella, la descodificación, pues sería el deshacimiento del ego, es lo mismo.
Claro. Y el ego, y sí, por eso esto es otra visión, ¿no? O sea, es otra visión, Sí. exactamente lo mismo, es otra visión. Desde este lenguaje, ¿no? Utilizando mucho todo, por ejemplo, ¿no? Ahora las diapos que voy a poner, ¿por qué hay muchas veces tanta tensión con el tema de la tecnología, las máquinas, ¿no? O sea, todo, dentro de nada van a venir los ordenadores cuánticos, ¿no? Como quien dicen, claro, la tecnología cuántica, pero nosotros somos cuánticos, somos tecnología cuántica. Si nosotros nos proyectamos en tecnología cuántica, antes de asumirla sin conciencia, al final, claro, esa tecnología cuántica, ¿no? Como en las películas de Terminator y todo esto, es que no tenemos nada que hacer como seres humanos. ¿Por qué? Porque una máquina es 1000 veces más rápida, ¿no? que el ser humano, ¿no? Al final es como es. Entonces, claro, todo este lenguaje, ¿no? que utilizamos es un abordaje quizás desde una perspectiva, ¿no? como más técnica, para que introduzcamos conciencia en la ciencia, ¿no? Introduzcamos conciencia en la ciencia, ¿no? O sea, porque todo esto resuena, ¿no? Por otros caminos se llega, ¿no? perfectamente, pero sí es verdad que a través nos estamos metiendo tanta avance tecnológico precisamente por no contemplarnos como biotecnología, por no asumir nuestra biotecnología. O sea, el avance, proyectamos lo que no asumimos. Somos biotecnología, somos nuestro cuerpo, estoy hablando del cuerpo, de la parte física, ¿no? y de nuestra psique, es biotecnología, es una tecnología cuántica. O sea, somos ordenadores cuánticos, nuestra parte física. Entonces, claro, que la conciencia utilice la biotecnología es fundamental. Entonces, claro, para que la conciencia utilice la biotecnología, el alma tiene que ser liberada. ¿Qué sería el alma liberada? Pues esa identidad o ego totalmente cristalizada. O sea, totalmente. Ahora voy a poner la diapositiva, ¿no? Un poco que es lo mismo que con lenguaje, insisto, ¿no? de programación informático, ¿no? Es como curioso verlo desde este lado. Porque es esto, ¿no? Lo importante que es la identidad en todo este proceso, porque somos la parte intermedia, somos la parte intermedia entre la realidad y la conciencia. O sea, lo que es la identidad sería como la parte intermedia entre la parte 1, el cuerpo, la realidad, y la conciencia. O sea, somos un elemento muy importante para que la conciencia nazca, se proyecte, se visibilice en la realidad, ¿no? Un elemento clave siempre que nos asumamos como esa pieza simplemente interlectora, ¿no? Es interlectora, ¿no? Descodifico la realidad, la conciencia carga nuevos datos, ¿no? Se me amplía la conciencia, puedo ver más, descodifico la conciencia universal carga más datos en mi identidad. Vuelvo y entonces es una expansión de la conciencia a nivel particular y, por supuesto, a nivel global, ¿no? Entonces, es un poco... Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo vais? ¿Tenéis alguna preguntita? Me encanta porque utilizas con otro vocablo lo que donde señalamos, lo que estudiamos nosotros, ¿no? El curso Milagros nos hace todo el estudio, es un antiego, ¿no? Está ayudándonos a disolver toda esta parte para que se pueda hacer este proceso que tú explicas, ¿no? Y ahora con el curso de amor también lo que estamos haciendo es bajarlo a la relación, que contigo también hicimos una entrevista con Lorena, con Jorge, estamos aquí claritos, genial. ¿Cómo va? Claro. ¿Qué preguntas? Entonces, sí. Entonces, bueno, esto es un camino que vosotros también lo estáis viendo, por supuesto. Esto es un camino que es muy en soledad, ¿no? Soledad es la edad del sol, edad. Entonces, fijaos, soledad es la edad del sol. ¿Qué significa la edad del sol? El sol, o sea, estos son ciclos universales, como ya sabéis, y esa conciencia e información nos viene a nivel subatómico en toda la parte de la radiación solar. Porque jerárquicamente nuestro sistema solar, la parte de la conciencia viene representado por el sol, porque es una parte abstracta, etérea, ¿no?
Esa parte ondulatoria sería nuestro Sol dentro de este sistema solar. La parte materializada serían nuestros planetas, en este caso la Tierra y todos los planetas de este universo, de este sistema solar. Entonces, claro, todo es una jerarquía, igual que nuestra propia conciencia es nuestro Sol. Esa conciencia está unida a esa conciencia solar. Entonces, es un ciclo, lo que está ocurriendo es un ciclo que jerárquicamente está nuestro sistema solar por encima de nosotros como soletes, o sea, como somos conciencitas, ¿no? que están siendo irradiadas, ¿no? por esa conciencia solar a la Tierra, y nuestras identidades son como extensiones, antenas, ¿no? por decirlo de alguna forma, de la Tierra, ¿no? Por eso ese anclaje a la Tierra, ¿no? y al mismo tiempo esa recepción, esa fusión, ¿no? de la onda y la partícula al mismo tiempo para tener una expresión en la realidad, ¿no? de esa descodificación de información. Entonces, bueno, toda esta parada nos ha invitado mucho a esa soledad, para introducir ese elemento de esa conciencia nuestra en común unión con esa conciencia universal. ¿Cómo vives tu presencia en todo esto que estás explicando? Fíjate, apasionante, o sea, apasionante porque vas descodificando, o sea, conforme vas viendo, ¿no? esos movimientos ahora os hablaré un poco del tema del virus, pero virus nuestro, que el COVID no es más que una proyección de este virus mental. Cuando te das cuenta de este virus mental, ¿no? que es una distorsión de la percepción de separación, de sentirnos separados los unos a los otros, cuando vas viendo cómo eso genera una emoción y vas estás viendo, ¿no? Y en ese momento tomas esa perspectiva y te vas desidentificando, ¿no? Validando esa emoción, conforme vas haciendo ese trabajo interior, es impresionante cómo tu identidad comienza a descodificar la realidad, lo que siempre estuvo ahí. Entonces, claro, para mí es un autodescubrimiento, ¿no? de esta capacidad, evidentemente la tenemos todos porque todos somos descodificadores. Y entonces es como, wow, ¿no? Es como aparece yo lo estoy viviendo desde el lado de, wow, o sea, de mucha, pues no sé, en cualquier serie de dibujos animados, Horacio, de repente vas, ¡oh, Dios! O sea, la conciencia a través de una serie de dibujos animados te está hablando, ¿no? Entonces, es como ese interlector. O sea, para mí, de verdad, Horacio, yo lo vivo con mucha curiosidad, o sea, en un estado muy de curiosidad cuando, lógicamente, vas integrando esa multidimensionalidad tuya. No fue siempre así, por supuesto. O sea, cuando yo tenía una fuerte identificación, ¿no? O una fuerte identificación con ese virus, ¿no? Con esa emoción, por supuesto que eso es una vida de sufrimiento, ¿no? Que todos seguro hemos transitado o transitamos a veces, ¿no? Pero cuando comienzas a aplicar esto en el día a día, wow, curiosidad, muy... Asombro. Sí, es como, wow, abre los ojos. Es como yo lo vivo, ¿no? A título personal, ¿no? Fue todo un proceso, Horacio, ¿eh? O sea, el despertar, bueno, como todos estáis aquí lo sabéis, el despertar, wow, o sea, el separarte de esa identificación es como si te hicieran la depilación a pelo, o sea, quiero decir, es como, o sea, yo lo viví, wow. Nunca lo hice. Nunca me lo hice. Pues no sé, como si te arrancaran la piel, o sea, no sé si alguna vez te quemaste, te caíste de la bici y se te levantó la piel, ¿no? De que dices, ¡ah! Se te queda súper sensible, ¿no? Todo eso, o sea, yo mi proceso. Como la ducha de agua fría. Sí. Está hablando de proceso de sanación profundo, de darte cuenta de que tú no eres... Está bien. De que tú no eres quien creías que eres, como una muerte del ego. Claro. Total. Sí. Eso, esa fase, ¿no? Esa fase que transité, o sea, wow, es todo un despertar, tienes que estar madurito, para llegar a transitar eso, ese despertar, pero es verdad que una vez que comienzas y entras en el despertar, ahora mismo, si me preguntas a título de hoy es un wow, hoy, no fue esto siempre. Y
justo estábamos hablando antes de que vos entraras, el tema yo por lo menos, el tema de la confianza frente a tantas incertidumbres que es imposible no vivir con... O sea, lo humano implica incertidumbre, situaciones como de incertidumbre, está bien, Sí. también el asombro, por supuesto, pero a mí me resonaba el tema de la confianza frente a esa identidad y la incertidumbre, y estoy en ese proceso. Eso, mira ahí, Horacio, yo, lógicamente hablo siempre desde mí, la confianza, cuando dejé de, o sea, cuando quité mi confianza de los demás, es decir, cuando empecé a confiar y dejar que esa confianza, ¿no? Un poco más, no lo sé, pero es que ni quiero saber. O sea, normalmente nos apoyamos cuando estamos transitando mucho la confianza en los demás, confianza en... No, o sea, cuando quitas la confianza, ¿no? De fuera, es cuando viene como esa certidumbre dentro de un caos, ¿no? Es una sensación, ¿no? Pero es verdad que... Es lo que llamamos la paz. Exacto, sí, es esa tranquilidad, es como me pasaba el otro día, justo estuve en fin de año cenando con mis padres y la mitad de mis hermanos no podían estar, lógicamente, por el COVID, el tema de todo esto. Y era impresionante cómo, seguro que nos ha pasado esto también a todos, cómo es una paz como que no falta nada, que impensable en otros momentos vitales de mi vida. O sea, como, qué pena, que no caes en esta, no sé qué. Y es como si es que tengo suficiente, o sea, es como una sensación de paz, esa tranquilidad. Gracias. Gracias, sí. María. Me encanta. Gracias por compartir lo que vivís. Me encantó. Gracias. A ti. Gracias. Toda la explicación, eso está bueno. A mí, bueno, la parte de esa explicación para mi mente a veces es mucho, pero me llega lo que vos contaste. Y me llega, viste que de alguna manera me llega. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue, María? ¿Que ibas a mostrar unas diapositivas? Sí, si queréis, no sé, Arantxa, como... No sé si tenías alguna práctica o así, algo más práctico. No sé cómo lo tenías pensado. Sí. Bueno, la parte práctica no difiere seguro mucho de lo que estáis tampoco viendo, ¿no? Pero fíjate, si se trata, la invitación desde aquí, ¿no? Que puedo mi aporte, ¿no? Desde aquí, si alguien le vibra, lógicamente. Fijaos que la emoción, la parte práctica tiene mucho que ver con la emoción. De hecho, la emoción es la puerta a la descodificación. Cuando hablamos de descodificar, sin emoción no hay descodificación. Esto es importante. Y la descodificación es el autoconocimiento de esa conciencia que somos, ¿no? Entonces, claro, cuando viene una emoción, normalmente pues muchas veces nos enseñan a gestionarla, y pongo entre comillas, ¿no? Porque la parte de gestión es intenta buscar, conecta con lo que ocurre, y desde esta perspectiva, desde el cuántico, la emoción no está ni para ser interpretada, ni para ser analizada, ni para ir al pasado buscando de dónde vino. O sea, absolutamente nada de esto, porque la emoción no es más que información que cuando tú no buscas una interpretación, tu mente descodifica, son esos datos cuánticos o esa descodificación de la realidad. Entonces, ocurre una situación, la herramienta que yo proponía un poco, va a ocurrir una situación en mi día a día, no ahora en Navidad, alguien te pita, ¿no? Vas conduciendo y alguien te pita, ¿qué hace? Que vaya más rápido. Automáticamente lo primero que va a ocurrir es una emoción en nosotros. Ese mecanismo tiene que ser, o sea, forma parte de la descodificación de lo que somos. Cuando entendemos la emoción como nueva información, cuando entendemos la emoción como nueva información para descodificar eso que te está ocurriendo de una forma mucho más profunda a cómo en este instante lo ves, me pitan, viene una emoción y mi nivel de conciencia es, pero bueno, ¿no? O sea, ¿pero qué pasa? ¿Qué se ha creído, no? Imaginaos, ¿no? O sea, hago esta interpretación. Bien, en el momento en que me paro aquí y no voy un poco más allá,
a sentir esa emoción sin pegarle esta interpretación, ir más allá de la interpretación. Vale, ok, mi nivel de conciencia, este es el significado que le está poniendo. Pero si yo suelto esa interpretación y me quedo solo con la emoción, mi nivel de conciencia va a ampliarse de tal forma que va a haber mucho más en esa situación de lo que veía desde mi nivel de conciencia. O sea, la emoción es una lupa. La emoción es una lupa para esto que está ocurriendo. Es una forma de ver la realidad de forma ampliada, de mirar un significado, de ver un significado mucho más profundo. Cualquier estupidez, y digo estupidez que pueda parecer como una tontería, si esa emoción no la metemos en interpretación, es alucinante lo que hay ahí. O sea, la información que te llega es, ¿no? Como os decía, ¿no? De los Simpson, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Una serie de dibujitos animados de Simpson, no pones, joder, los Simpson. Joder, los Simpson, ¿no? Ya estoy ahí captando una emoción de juicio, ¿no? Una emoción de resistencia a los Simpson, ¿no? De juicio, ¿no? En el momento en el que te paras ahí, no quiero incluir a los Simpson en mi vida, ¿no? Parece una tontería, pero de verdad, es hasta estos niveles. María, no es casual, pero hemos empezado la sesión, ¿verdad que sí, chicos? Hemos empezado la sesión intentando ir al vacío, al estar en la mente sin opinión, o sea que es una pasada, sí, total. Claro, pues esto, la invitación, la herramienta que yo quería dejar es hacerlo a cada instante con las tonteritas que nos pasan a todos en el día a día, ¿no? Yo he contado esto, puede parecer una tonterita, pero ese momento que yo hubiera juzgado a los Simpson, cortado el canal, ¿no? Pero cortado desde qué rollo de programa, ¿no? Desde ese... Claro, en realidad me estoy privando de descodificar algo que la conciencia universal, que no es casual que los Simpson estén en ese momento ahí, delante de mi televisión, que no es casual. O sea, es como... Entonces, claro, el momento en el que paro y digo, no, esta vez no voy a cortar a los Simpson, los voy a incluir. ¿Qué es incluir? Dejo los Simpson mientras está mi emoción, ¿no? Haciendo esa transformación. Luego, insisto, ¿no? La información que te viene luego, no, a lo mejor no mientras estás ahí haciendo esa alquimia, no permitiendo, mejor dicho, esa alquimia, la información que a mí me ha pasado, la información, la frase del hombre de los Simpson diciendo... Dios, o sea, es como, ahí es donde viene el wow, ese, ¿no? Que le contaba Horacio luego, ¿no? Dices, wow, en el momento en que empiezas a incluirlo todo, empiezas a descodificar, ¿no? No en ese instante, ¿no? Hay veces que sí, ¿no? Si la emoción no es muy intensa, pero hay una descodificación y ahí es donde empieza la vida esta a decir, wow, esto es apasionante, no necesito un parque de atracciones, me nutro de conciencia, me nutro de la información que hay detrás de la realidad, ¿no? Para mí esa sería también la puerta para que las dependencias, adicciones se caigan, porque la adicción es que estamos con el mismo nivel de conciencia y hay una falta de nutrición de conciencia, no de alimento, ¿no? Lo que pasa es que lo proyectamos en la comida, ¿no? Por ejemplo, o en una droga. Así que... Buenísimo, chicos. ¿Tenéis alguna pregunta? Me encanta porque he apuntado al mismo lugar, desde ti, ¿dónde estás? Desde ti, con otro lenguaje súper práctico. Estás hablando de abrirte al sentir, de unirte con la emoción para poder codificarlo. Lo que me ha venido ahora es que es interesante cómo nuestro personaje limitado, cuando hace este trabajo, se va abriendo más y más y más. Claro, va abriendo más y más todas esas capas de soy así, ¿no? Esto no me gusta, porque esto no sé qué, ¿no? De verdad que no me siento. Sí, no. ¿Qué decreto, qué condenación ante la realidad para que yo diga que esto no me gusta, ¿no? Claro, y así nos negamos, claro. Es nada, la herramienta es, yo en el cuántico pues lo hablo mucho en el día, lo no importante es lo importante. Esas pequeñas tonteritas, negaciones pequeñitas son lo importante, ¿no? O sea, es un poco esa invitación, ¿no? Hacer esa meditación en cada instante, ¿no? Eso es un poco así. Muchísimas gracias, María. A vosotros. Vale, pues fijaos, nada, voy a ir con esta diapositiva, nada, la voy a pasar rápido. Yo a nivel tecnológico, fijaos, bueno, lo siento, las diapositivas son de cursos, por eso veis ahí lo de transformación cuántica y todo eso, es de cursos, que las he cogido de ahí, no es... Problema.
No hago tiempo allá. Y nada, simplemente lo que os decía la pirámide, ¿veis la realidad ahí, no? La realidad sería nuestro hardware, si alguien, el hardware que son la pantalla, el ordenador, el ratón, ¿no? Todo esto, pues el hardware nosotros es nuestro cuerpo fundamentalmente y toda la parte física. Luego el software en tema informático, el software sería eso más etéreo que son los programas. Los programas, pues es la conciencia. La conciencia se va canalizando a través de nosotros en pequeños programas que están interconectados, pues esa es la parte lógica y esa parte subatómica, ¿no? La realidad, el hardware es lo anatómico, ¿no? Toda la parte anatómica, pues el software es lo subatómico, ¿no? Lo cuántico, ahí está la información, ¿no? Y nada, luego os comparto esta, y luego hablábamos, decíamos la parte de realidad, la de conciencia, que son espejos, se proyectan. Y luego os hablaba aquí de la parte de la identidad, comparto, la veis ahora, ¿verdad? Sí, ¿ves? La identidad, ¿veis que sería lo verde? Sí. Pues hay un término informático que no casualmente se llama firmware. O sea, fir es firma. Es nuestra firma, o sea, es muy fuerte. O sea, por eso digo, la tecnología, de verdad que la conciencia a través de la tecnología nos habla. O sea, es impresionante. El firmware es nuestra firma, que es la identidad particular de cada persona, que sería la parte del hardware es nuestra parte anatómica, el firmware es nuestra parte atómica, los átomos, y el software es nuestra parte subatómica. O sea, es muy... Y luego nada, ya si comparto otra diapositiva para que veáis ahí cómo va un poco. El firmware, fijaos, en un ordenador, sin el firmware, el hardware no funciona. Y el software no hace nada. Fijaos lo importante que es un ordenador, el firmware. Firmware es una parte a caballo entre la parte física y la parte de la conciencia. Pues decía que nosotros, nuestra entidad, somos como el nexo de unión entre nuestra parte ondulatoria y nuestra parte particular. Y el término informático también, o sea, es impresionante. Hablando de la identidad, bueno, está hablando del Cristo. Nosotros hablamos del Cristo, ¿sí o no? No sé si veo, espera que no os veo. Sí, el firmware es el Cristo. El Dios en lo humano, el Dios en lo humano. Ese, sí, es la parte cristal, exacto. Sí, Jesús sería María y Jesucristo es cuando María está cristal. Cristal significa que no está controlando, solo coge software, conciencia y lo descodifica, lo proyecta en la realidad para informar nuevo a la conciencia. Es como quien está pasando algo, simplemente esa es parte crística. Por eso Jesús decía, no he sido yo, ha sido el Padre. Aquí el Padre sería el software, la conciencia. Qué bueno. Ese sería un poco, el software es el Padre, utilizando así, ya sé, como Jesucristo aquí en el siglo XXI. Es que realístico como lo vamos mezclando todico. Claro, es ahí. Y ya la última, no, bueno, ahí, vale, dejo de compartir y ya está, fijaos aquí. Y luego, ¿os acordáis que había una cuarta carita de la pirámide, ¿no? Que os explicaba. Esa cuarta, esa cuarta carita que es esta, perdona un momento, ahí, es la consciencia, la parte moradita, ¿os acordáis que vale, pues sería, a ver, ahora esto, vale, compartir pantalla, que sería esta. Ahí ahora la veis, ¿verdad? En la cuarta parte de la carita de la pirámide, fijaos, es el awar. Awar es consciencia. En inglés la traducción realmente, hardware, software, pues aware sin nada es a y el a es sin nada, lo que es el observador. La consciencia es el observador. Aquí está la puerta de acceso al código fuente universal o a esa conciencia universal. Si la identidad no es consciente, no tiene acceso al código universal, no puede descodificar el código universal a través de la realidad. La fusión del aware con el firmware es el Jesucristo. Eso es una identidad consciente de su papel, que es cristal. Wow. Eso sería un poco, ¿no? Entonces es como esa fusión, ¿no? Bueno, pues es un poquito ahí lo que, ¿no? Y ahí había aquí esto, aquí. Y cuando os hablaba de... Aquí dejo de compartir y comparto esta. Y esta sería como la fusión. Aquí está. ¿Veis ahí? El firmware con lo moradito, cuando la consciencia y lo verdecito están juntos,
En el presente accedo a la conciencia, que es el futuro, nuevos datos cuánticos, mientras antes descodifique la conciencia pasada en la realidad. Entonces los 3 tiempos coexisten. Hola, Los 3 tiempos coexisten. Eso es vivir, pues hacia dónde vamos a vivir el instante. Eso es, pero para vivir el instante, el firmware, la consciencia y la identidad tienen que ser uno, si no, no vivimos el instante. Y el instante son la convergencia de los 3 tiempos. Entonces voy a vivir en anticipación, porque el futuro me va a venir en datos, para anticiparme a lo que se necesita el pasado, que es mi realidad. Pasado es la manifestación de una conciencia pasada, que tiene que ser descodificada para que el futuro se proyecte en esa realidad. Bueno, pues esto es un poquito... Muchísimas gracias, María. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y bueno, pues algún día, Arantxa, si os apetece, yo encantada de escucharos. De hecho, me quedo con muchas ganas. Me encanta escuchar y como cada uno de nosotros lo vamos pasando, el lenguaje que usamos. María ha disfrutado mucho cuando hemos hecho entrevistas, ¿verdad? De escuchar a los demás también. Mucho. Sí, me encanta. Hablando ahora de lo que habla el curso de amor y Jorge Pellicer también de la verticalidad, de la unión, de la cruz, del punto de unión. Es que estamos hablando de lo mismo, pero me gusta mucho. No sé por qué. El paradigma de la cuántica, cuando te conocí, me gustaba mucho porque siento que se amplía el vocabulario y enriquece la experiencia, nos ayuda a empaparnos, ¿no? Sí, totalmente. Este 2021, fijaos que la letra 21 de nuestro abecedario es la T, justo. La letra 21, que eso es otro código, es la T. Y la T es equilibrio. O sea, hemos estado viviendo mucho así, en péndulos, en sumisión y tiranía, ¿verdad? Este patrón lo conocemos todos, ¿sí? Y ahora viene el 21, que es equilibrio, es una balanza, es una estabilidad. Entonces, un poco, pues el 2021 viene con toda esta información también. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues un placer. Muchas gracias. Mira, Ana. Muchas gracias, María. A vosotros siempre, un placer. Anabel tiene ganas de hablar. ¿Quieres escucharlo? Es que tengo una curiosidad porque en el curso pues siempre como que pedimos ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Para hacer esa descodificación que nos hablas. Entonces no sé si habría una figura parecida o algo en esto que tú nos explicas. Sería el Auer, ¿no? Exacto. El puente. Exacto. El Auer. O sea, lo que es el Espíritu Santo, por eso los obispos y estos se ponen de morado, ¿no? O sea, me refiero, es el color morado, es esa parte, es ese Espíritu Santo. O sea, es la consciencia, ¿no? Que sería ese Espíritu Santo, a través del cual vienen todos esos... La conciencia son esos datos, ¿no? Sería el Padre, fijaos, cuando digo Padre, no es Espíritu Santo, no. El Padre es la información, de hecho el esperma del hombre es información, Padre. O sea, la conciencia es el Padre, es la información. La realidad es la red, la energía, ¿no? A través de la cual esa información toma forma, ¿no? La identidad es el Hijo y el Espíritu Santo es la conciencia, efectivamente. Ese despertar. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, María, gracias. Gracias, María. Gracias. Ya pronto estamos otra vez, porque lo estoy sintiendo en el canal con Lorena, contigo otra vez. Bueno, pues pura función, no sé, puro... Hay veces que noto que se para todo y se para y se para. Pues será. Empieza a mover y se mueve, ¿no? Qué lindo. Pues será un placer escucharos, Arantxa, un placer, siempre un lujo. Pues nada, un beso y gracias de corazón por el espacio también. Gracias, María. A vosotros. Gracias. Todo muy bien, gracias. Gracias. Chao, Arantxa, chao a todos. Ya me salgo y os dejo. Nos vemos. Hasta pronto. Un beso, chao. Bonita.